las preguntas. Bueno, ¿esto es el tiempo? Sí, 3 minutos. Perfecto. Espero haberles convencido de no hagan demasiado caso al INR, no hagan demasiado caso a la hora de tomar decisiones, porque no sabemos. Bueno, vamos a hablar, bueno, como antes comentaba el doctor Arroyo, realmente hay cosas que son alucinantes en el tiempo. Yo, cuando empecé mi residencia a trabajar en el hospital clínico, donde el doctor Arroyo evidentemente era el jefe, y bueno, la trombosis portal, yo creo que nadie hacía ni caso. Era algo que probablemente nuestras personas que hacían las exploraciones, pues o lo decían, o si lo decían, pues lo poníamos allá, pero nadie hacía ni caso. Y esto realmente, si miráramos los historiales de las conferencias, de los meetings del año probablemente 2000, 2005, nadie hablaba de la trombosis portal, y esto ha cambiado realmente, y yo creo que el interés, el hecho de anticoagular ha cambiado mucho, y es uno de los intereses que hemos tenido en nuestra unidad, y donde hemos intentado pues registrar a estos pacientes, ver qué les pasa, y intentar aprender un poquito más de la historia natural y de las complicaciones. Lo primero importante, bueno, esto es la definición, todos ya lo sabéis, pues una obstrucción extrahepática por un trombo en ambas ramas o en el tronco portal, que se extiende o no a la vena mesentérica a la esplénica, pero sin embargo, esta diapositiva la pongo aquí para decir que hoy en día, si queremos realmente aprender a manejar o conocer más, no nos tenemos que conformar con esta definición, y tenemos que, cuando estamos delante de un paciente con una trombosis portal, preguntarnos una serie de más cosas que nos van a permitir caracterizar mucho mejor a nuestro paciente. Y la primera es saber si la trombosis portal, aunque el tema de la charla es en la cirrosis, si realmente nuestro enfermo es un cirrótico o no lo es. Porque esto va a tener muchas implicaciones para muchas cosas que vamos a ir viendo. También tenemos que conocer, no es lo mismo tener una trombosis portal, y también lo vamos a ver luego, que está en el tronco, o que se extiende a la vena mesentérica, la vena esplénica o ambas ramas. Por supuesto, siempre nos tenemos que plantear si es benigna o maligna. Nosotros vemos a veces enfermos referidos para anticoagular a nuestro centro, que luego es una trombosis maligna expansiva. Y también es importante saber si este es el primer episodio de trombosis, es una trombosis reciente, que es el término que más nos gusta ahora, o es una trombosis ya crónica de hace mucho tiempo, porque la posibilidad de responder al tratamiento va a ser muy diferente, o si es un enfermo que lo que estamos viendo es una retrombosis aguda en un enfermo que tuvo una trombosis previa hace ya mucho tiempo, que pasó desapercibida, porque las probabilidades a responder al tratamiento o de conseguir la recanalización evidentemente van a ser muy diferentes. Vamos a ver lo primero, hígado sano o hígado enfermo. Bueno, este es un estudio epidemiológico, solo rápidamente para mostrarles, hecho en Japón, en lo que se dice claramente que si hablamos de probabilidades, y esto es en Japón, pero en España y supongo que en México es lo mismo, la cirrosis hepática es con mucho la causa subyacente de la trombosis portal. Sin embargo, también me gustaría saber cómo se llegó al diagnóstico de estos enfermos, teniendo en cuenta las probabilidades de errores. Porque a veces, hay en situaciones que es claramente fácil, un enfermo que llevábamos toda la vida con una cirrosis virus C y que ahora hace una trombosis, no hay ninguna duda, pero a veces no es tan fácil, enfermos que nos llegan por primera vez, y porque debemos saber que cuando estamos ante un paciente con una trombosis portal de larga evolución, el trastorno de la perfusión hepática da lugar a cambios, a atrofia de segmentos, hipertrofia de otros, alteraciones de la ecoestructura, que un compañero ecografista o una persona con mucha experiencia en análisis de imagen nos va a decir que es una cirrosis hepática, probablemente por un error de comprensión, y nosotros, o hepatopatía crónica, etc. Por lo tanto, y también que no todo enfermo que tiene estas alteraciones y tiene una enfermedad hepática tiene una cirrosis. Y sobre todo si la cirrosis le ponemos el apellido de criptogenética. Tenemos que saber que hay cuadros como la hipertensión portal idiopática, otro de mis intereses, pero que no es el tema de la conversación o de la conferencia de hoy, en la cual tiene un riesgo de hacer trombosis todavía mayor que el riesgo que tienen los enfermos cirróticos, y que, como pueden ver en esta imagen, da una alteración de la imagen que
claramente semejante al de un cirrótico, fíjense, un enfermo con una hipertensión portal idiopática no cirrótica. Por lo tanto, a veces es difícil diferenciarlo, no siempre, pero nos tendríamos que hacer siempre esta pregunta: ¿es un hígado sano o es un hígado con una enfermedad hepática crónica? Hay determinadas exploraciones que a veces nos ayudan y a veces nos llevamos sorpresas. Hacemos una elastografía, tenemos la oportunidad de hacer un gradiente de presión portal y nos quedamos sorprendidos de un paciente que creíamos que era un cirrótico, que le hacemos una medida de la elastografía y si tiene una trombosis sobre un hígado sano que tiene alteración de la costructura o una idiopática, vemos que a pesar de tener varices de gran tamaño, una trombosis portal, algo nos tiene que hacer llamar la atención de que es posible que no estemos ante un enfermo con una cirrosis que, como ven, la elastografía hepática es de un valor mucho más elevado. Algo semejante pasa con el gradiente. Gradientes bajos, que decimos, este gradiente no me lo han medido bien, pero es que a lo mejor sí que lo han medido bien. Lo que pasa es que el enfermo a lo mejor no tiene una cirrosis, y esto es muy importante. A veces la única manera puede ser tener que llegar a una biopsia. No voy a entrar en detalles de buenas características. Y a veces es relevante para decidir el tratamiento que vamos a tener que hacer. Y lo que les decía, el estadiaje, ¿es una trombosis oclusiva de todo el tronco o solo es parcial? ¿Qué segmentos están afectos? ¿Es crónica o es aguda? Y esto tiene importantes, y lo vamos a ver a continuación, repercusiones en nuestro diagnóstico, en nuestra estrategia de diagnóstico, en el pronóstico de nuestros enfermos. No es lo mismo una trombosis portal en un enfermo cirrótico que en un enfermo con un hígado sano que tiene una discreta alteración de la costructura para dar el pronóstico, el riesgo de cáncer. Si aparece un nódulo en un enfermo tiene un significado claramente diferente que en el otro. En uno es una hiperplasia nodular regenerativa en el 99% de los casos, en el otro va a ser en el 99% de los casos un carcinoma hepatocelular. Evidentemente, y sin entrar más en detalles, la tecnología de diagnóstica es la ecografía Doppler. Sin embargo, si queremos estadiar bien a nuestros enfermos, es obligatorio realizar un angio-TAC o una angioresonancia para la extensión y la caracterización. Si queremos plantearnos tratamientos, fíjense que, por ejemplo, este enfermo con una trombosis portal, en un enfermo cirrótico, el angio-TAC nos pone de manifiesto que no tenemos ni vena porta, ni vena mesentérica, ni vena esplénica. Si este enfermo sangra y lo tenemos así caracterizado, difícilmente le vamos a poder poner el TIPS. Vamos a enseñar unas diapositivas al final sobre esto. O vamos a poder realizar una técnica quirúrgica. Sin embargo, si la trombosis portal solo tenemos cirrosis, trombosis portal, hemorragia, puede ser este otro enfermo. El tratamiento es totalmente diferente. Trombosis portal de más de 6 meses de evolución, pero en la cual reconocemos perfectamente todavía la vena porta. Un TIPS puede fácilmente intentar recanalizar esta vena porta. Esta es mucho más difícil y además tiene la mesentérica, la esplénica. Podemos convencer a nuestro cirujano de tal forma que es muy importante cómo tenemos categorizados o diagnosticados a nuestros enfermos. Benigna o maligna, esto es evidente, no voy a entrar en detalles. Muchas veces las pruebas de imagen son suficientes, la hipervascularización del trombo, la resonancia, el TAC nos va a dar claro. Hay casos difíciles, hemos tenido casos difíciles que hemos requerido, para estar seguros que el trombo es benigno, realizar a veces una biopsia del trombo para estar totalmente, porque lógicamente el manejo de este enfermo cambia de forma sustancial y lógicamente el pronóstico. Hemos hablado de los factores pronósticos antes, quizá solo esta pequeña frase. No tenemos claro qué significa en un paciente cirrótico que tenga además una mutación del factor de la protrombina o un del factor 5 Leiden. ¿Qué supone esto? Hoy en día deberíamos decir que no sería necesario o obligatorio realizarlo. Debo decirles que nosotros lo estamos haciendo, pero más con un intento de conocer si juega algo en el pronóstico, en la evolución, en la respuesta al tratamiento, en la necesidad de, por ejemplo, si son trasplantados, mantener anticoagulación por trasplante, pero hoy en día no existen claros datos de qué papel juegan las enfermedades hereditarias en el riesgo de trombosis, pero parece que en el riesgo de trombosis parece que este papel es mínimo. Bueno, decirles que en realidad ya hemos hablado de incidencia, hay diferentes estudios, incidencia mediana al año del 13%, pero que van del 4%, nuestro estudio en Barcelona más cercano al 4 que al 19, que es el margen,
y que en más de 2/3 partes son trombosis que se detectan en el transcurso de una ultrasonografía realizada para el screening semestral del hepatocarcinoma y que hoy en día nuestros compañeros del servicio de radiodiagnóstico pues las ven muy fácilmente y nos las reportan. Yo creo que antes ni tan siquiera las reportaban. Y cuando tenemos un enfermo que ha desarrollado una trombosis portal, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué sabemos de la historia natural? Pues todavía es un campo para saber, porque se han llegado a reportar recanalizaciones de hasta el 70% de forma espontánea sin tratamiento, unos 0, otros 70%, o que se mantiene estable hasta en el 45%, pero fíjense que también, luego volveremos a este tema más adelante, progresión hasta el 71%. ¿Y qué problema tienen estos estudios? Porque muchos de ellos tienen un seguimiento muy corto, que les siguen un año, dicen está estable, pero cuando prolongas el seguimiento y tienes interés en esta enfermedad, ves que finalmente al cabo de 2 años, muchos de ellos, o al cabo de 3, acaban progresando. Es decir, para resumir, la historia natural todavía no está definida, necesitamos estudios a más largo plazo y que además realmente categoricen la extensión en el principio bien y que no se basen en el Doppler, en la ecografía Doppler, sino que utilicen técnicas reales para poder valorar el riesgo de progresión o de regresión. ¿Y qué impacto tiene nuestro enfermo? Ya sabemos que no tenemos muy claro, aunque los datos sugieren que tiene tendencia una vez que aparece a progresar, pero ¿y si ha aparecido? ¿Qué impacto tiene para el enfermo? Bueno, pues también es un tema controvertido. Y parece que el estudio prospectivo realizado con más pacientes y seguidos de forma más sistematizada, que es el estudio francés del grupo de Clichy, sugieren que realmente el enfermo cirrótico desarrolla una trombosis portal porque tiene una mala función, pero esta mala función parece ser que no se agrava. Ellos sugerían esto, o sea, impacto parece que en la historia natural mínimo. Sin embargo, otra vez, como siempre, tenemos críticas. La mayor parte de las trombosis que se identificaron en estos estudios, a pesar de que era una muestra bastante importante, no fueron muchísimas, fueron la mayor parte de ellas parciales, no trombosis oclusivas y totales, y el seguimiento pues fue de 2 años, un seguimiento que para cirróticos como los que se incluyeron en este estudio, que eran Chailá, pues es un seguimiento corto. Fíjense que parece que en lo que está todo el mundo más de acuerdo es en la influencia que juega la trombosis portal en potenciales candidatos para el trasplante. Y otra vez, y volviendo al tema de la extensión, esta es una de las múltiples clasificaciones que existen, es la de Yerdel, que clasificaba la trombosis portal en 4 grados. Grado 1, una trombosis parcial que solo afecta al tronco. Grado 2, una trombosis oclusiva del todo el tronco. Grado 3, que afecta al confluente espleno-mesentérico y que por lo tanto va a dificultar de forma clara y manifiesta las reconstrucciones fisiológicas del sistema del venoso portal durante el trasplante, y grado 4 cuando está todo afectado. Y en estos primeros estudios, fíjense, este es el estudio de Yerdel de hace más de 18 años, que claramente ponían de manifiesto que lo que tenemos es un grado 1 de trombosis portal, la probabilidad de supervivencia después del trasplante es exactamente igual que si no hay trombosis, o incluso parece que un poco mejor. Pero fíjense que la mortalidad ya no es tal, ya empieza a deteriorarse cuando tenemos trombosis portales de un grado mayor. Probablemente el estudio que ha puesto más claro de manifiesto la importancia del estadiaje, de la extensión de la trombosis, es este estudio de Florida, en el cual evaluaron si el cirujano había podido llegar a hacer durante la reconstrucción una reconstrucción fisiológica del eje venoso portal o no. Y fíjense que cuando habían podido hacer una reconstrucción fisiológica, un empalme de la porta del donante y del receptor adecuada, la supervivencia era igual que si no tenían trombosis portal. Reconstrucción fisiológica, no trombosis portal. Sin embargo, cuando habían tenido que hacer inventos para hacer el empalme, la mortalidad se veía claramente aumentada. Además, se acompañaban estos enfermos de mayor morbilidad, los que no fallecían, de mayor requerimientos de transfusión, mayores complicaciones incluso arteriales, mayor necesidad de estancia en UCI, etcétera, etcétera. Lo cual parece que estos datos claramente sugieren que en un paciente que pueda ser un futuro o actual candidato al trasplante hepático, es muy importante intentar lograr
que el cirujano pueda conseguir en el momento del trasplante una reconstrucción fisiológica, es decir, intentar que la progresión no se extienda al confluente espleno-mesentérico o a la vena esplénica y que sea grado 3 o grado 4, porque ello va a dificultar el trasplante. ¿Y cuál es la eficacia? Ya hemos decidido que nuestro enfermo, porque va a ser trasplantado o por otros motivos, luego hablaremos, hemos decidido anticoagularlo. ¿Qué eficacia deberíamos esperar del tratamiento anticoagulante? Bueno, yo hasta ahora enseñaba datos de unas series, pero ha aparecido el año pasado en Gastroenterology, sin lugar a dudas una revista de alto prestigio, este metaanálisis que decía, bueno, pues son un metaanálisis de estos estudios en el cual un grupo fue tratado con anticoagulantes y otro grupo no fue tratado. En este estudio decían, bueno, va mejor el anticoagulante, 53% van a ustedes a conseguir la recanalización completa, otra vez el eje limpio, frente a 33%, muy elevado sin hacer nada. Y además, si mirábamos cualquier grado de mejoría, no completa, pero que mejorara, 71 frente al 42, un 42% de los enfermos mejora. No se queden con esta palabra porque ahora la voy a criticar. Mejora el grado de trombosis. Sin embargo, como siempre pasa, ojo con los metaanálisis, porque los metaanálisis son muy peligrosos, porque cuando ven, no hay datos sobre la localización. ¿Era oclusiva? ¿Era parcial? ¿A cuántos segmentos afectaba? De tal forma que no queremos este mensaje. Y además, hay un estudio incluido en que el brazo control era el TIPS. Que el TIPS, como verán, es un tratamiento de la trombosis. O sea, hablar que hay recanalización espontánea en un enfermo que le hemos puesto un TIPS, realmente es mucho, mucho hablar. Entonces, si quitamos estos estudios, nos damos cuenta que la recanalización, y sin tener en cuenta, si quitamos este estudio y sin tener en cuenta todo el resto de comentarios, la recanalización espontánea baja de forma muy importante. También la recanalización del grupo tratado. Y probablemente esta cifra es más próxima a lo que deberíamos esperar. Sin embargo, este estudio también nos da algo beneficioso, porque el tratamiento anticoagulante lo recibieron. Y es que, y vuelvo a la charla de antes, el riesgo de hemorragia de utilizar anticoagulantes en estos enfermos, y vamos a volver a ello, parece que no es muy grande y que no es demasiado mayor que el riesgo que tiene un cirrótico de sangrar por su propia enfermedad hepática. En este estudio de metaanálisis, 11% versus 11% cualquier tipo de sangrado. Mi amigo el doctor Lamura recogió en Italia la experiencia e hizo un diseño también intentando contestar esto, y aquí intentó complicarlo. Cogió un grupo de enfermos cirróticos con trombosis portal y tratados con anticoagulante, 63, y los comparó con un grupo de enfermos no cirróticos que habían tenido también un fenómeno trombótico, evidentemente no trombosis de la vena porta porque no eran, y que también habían recibido anticoagulantes. Y luego cogió un grupo más amplio de cirróticos sin anticoagulantes y sin trombosis portal como grupo control para saber realmente el riesgo que tiene una población de cirrótica no anticoagulada y sin trombosis de sangrar. Y fíjense que lo que veía claramente es que los enfermos cirróticos frente a los no cirróticos sangraban más. Sin embargo, cuando miraba el tipo de hemorragias que habían sido las responsables de este mayor sangrado, eran fundamentalmente episodios de hemorragia gastrointestinal relacionados más con la hipertensión portal que no con el uso de anticoagulantes, ya que el número de hemorragias de estas características era muy parecida en este grupo cirrótico que en este otro grupo cirrótico. Y la conclusión de este estudio que él publicó este año es que la hipertensión portal, más que los anticoagulantes, serían los responsables de este incremento del riesgo respecto a las personas, no diremos sanas, pero sin cirrosis, que están recibiendo tratamiento anticoagulante. Un estudio español realizado, multicéntrico español, sugería que quizá este riesgo podía estar algo más aumentado si damos anticoagulantes tipo antagonistas de la vitamina K en pacientes que tengan menos de 50.000 plaquetas. Sin embargo, este dato todavía era un pequeño grupo de enfermos y deberá ser confirmado. Y aparte, hemos hablado de en un cirrótico que hace trombosis, ¿cómo le impacta? Y si le resolvemos la trombosis a un enfermo cirrótico, ¿cómo le impacta esto?
Acuérdense que en la charla anterior he hablado que incluso en enfermos cirróticos sin trombosis dar anticoagulantes, el estudio de la doctora Vila parecía que mejoraba el pronóstico. Bueno, en este estudio que les he mencionado español, ya decidimos evaluar a la cohorte de enfermos que tratamos, pequeña, fíjense que había un grupo que había recanalizado parcial o completa versus un grupo que no había recanalizado nada y que lo seguimos y que el número de complicaciones que hicieron en el seguimiento fue claramente superior en este grupo, si bien las diferencias no fueron significativas, pero fue un dato que lo apuntamos en nuestra mente para decidir evaluarlo siempre en el futuro mayor como un dato de un interés potencial. En el estudio de la Mura que les he mencionado, ellos también decidieron mirarlo y fíjense que aquellos enfermos que habían tenido recanalización completa, barras blancas, frente a aquellos que no habían tenido ningún tipo de recanalización o que solo muy escasa a la anticoagulación, fíjense que el número de complicaciones que habían tenido eran claramente superiores que el grupo de pacientes que habías logrado recanalizar. Y que, sin embargo, él lo que vio aquí, y esto es un dato muy importante que nunca se había dicho, él vio en esta pequeña serie que si miras los respondedores, probabilidad de estar bien muy alta, muy claramente superior a los enfermos que nunca han recibido vitamina K, los no anticoagulados. Sin embargo, aquellos que recibieron vitamina K y que no recanalizaron, parece que iban peor. Y en este estudio se sugería, si no logramos la recanalización, estos datos quizá sugieren parar el anticoagulante al cabo de un año. Yo creo que son datos todavía muy poco sólidos, que hay que esperar más, sobre todo si tenemos en cuenta si este enfermo hemos logrado una recanalización parcial que permite que si haya que trasplantarlo en el futuro, esta recanalización parcial todavía nos mantiene permeable el hecho de que un cirujano pueda hacer luego una reconstrucción fisiológica. Hay que tenerlo en cuenta, porque si paramos la anticoagulación en nuestro enfermo, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es que habitualmente los mecanismos fisiopatológicos que en aquel enfermo han llevado a la trombosis están todavía ahí. No hemos cambiado nada, probablemente, o muy poca cosa si lo hemos anticoagulado 6 o 12 meses. Probablemente la velocidad del flujo portal seguirá baja, el grado de función hepática probablemente será muy semejante, y esto ya lo pudimos ver hace años en esta serie, es que la retrombosis, una serie italiana y la nuestra española, cuando paramos la anticoagulación, tiene como mínimo un riesgo y a corto plazo, en el primer año, de más del 30%, 27, 38,5%, volvían a retrombosar el eje. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando si tomamos la decisión y nos vamos a parar, sí, paramos, pensar que existe un riesgo importante de que la retrombosis vuelva y que quizá vuelva con una mayor extensión que la previa. Acordaros, y esto es aquí, que tenemos por otro lado que tener en cuenta que hay datos que sugieren, debemos esperar los resultados de estudios aleatorizados en marcha comparando contra placebo, que la anticoagulación, y los que os he enseñado antes, pudiera tener un efecto beneficioso independientemente de la recanalización. Por lo tanto, el mensaje es que la duración de la anticoagulación en estos pacientes para mí debe ser individualizada y teniendo en cuenta si es un potencial candidato al trasplante futuro, no necesariamente ahora, pero hay que un enfermo de 30 años con una enfermedad hepática crónica que no podemos curar, que sabemos que va a progresar, hay que tenerlo en cuenta. Si todavía este enfermo tiene todo el eje trombosado y ya sabemos que no van a poder hacer una reconstrucción fisiológica porque ya lo tiene todo trombosado, probablemente la anticoagulación puede tener menos relevancia que si todavía tiene la confluencia esplenomisentérica permeable, porque podrá permitir esta reconstrucción fisiológica. ¿Y qué anticoagulante utilizamos? Heparinas, anticoagulantes anticoagulantes dependientes de la vitamina K. Bueno, todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes. Las heparinas necesitan antitrombina y en los enfermos con cirrosis la antitrombina está reducida, necesitan una inyección. No hay un sistema muy bueno, no los monitorizamos. Parece hay algunos datos que sugieren que podría ser más segura que la vitamina K. Por otro lado, la vitamina K sabemos que también baja dos factores que ya están disminuidos en la cirrosis, proteína C, proteína S. No tenemos
un método bueno para, así como los enfermos sanos, para monitorizar el INR entre 2 y 3 que utilizaríamos para un enfermo sano que tenga una trombosis venosa profunda. Aquí el INR ya puede estar alterado, de tal forma que no está clara la respuesta a cuál utilizar. Nosotros habitualmente utilizamos primero a un mes heparina e intentamos siempre luego pasar por comodidad del paciente y antagonistas de la vitamina K, intentando mantener un índice de INR entre 2 a 3 aproximadamente, reconociendo que muchas veces es difícil. ¿Qué papel pueden tener los nuevos agentes directos? Pues también los datos que tenemos en la literatura, desgraciadamente las empresas que son responsables de la comercialización de los mismos no tienen interés en estudiar en la cirrosis, hay muy pocos datos. Este es un estudio americano, pero pequeñas cohortes con un grupo de enfermos en los cuales se les había administrado estos anticoagulantes directos, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran, era una mezcla de todos ellos frente a un grupo tradicional que sugería que el riesgo como mínimo de tener complicaciones hemorrágicas era parecido y también la eficacia era parecida, y hay unos datos semejantes de una pequeña cohorte europea que sugieren que podrían ser una alternativa eficaz, pero como les digo, los números que tenemos son pequeños. Esperemos que el estudio que les he mencionado utilizando rivaroxaban contra placebo en esta cohorte de enfermos cirróticos de más de 160 enfermos nos dé un poco más de luz, sobre todo sobre la seguridad, más que sobre la eficacia, logrando la recanalización de la vena porta. Otro tema importante que estudiamos ya hace algunos años fue evaluar ¿y si un enfermo que hemos anticoagulado con varices esofágicas grandes sangra? ¿Estamos haciéndole una jugada a este enfermo? ¿Tiene un riesgo más elevado la hemorragia? Pues la respuesta es no. Nosotros intentamos valorar esto en un estudio también de cohortes realizado en diversos centros españoles, en los que logramos recoger 52 pacientes con cirrosis que tuvieron un episodio de hemorragia gastrointestinal, mayoritariamente varices, pero también había alguna lesión péptica, y que apareamos con un grupo de 104 enfermos, apareado por los parámetros característicamente relacionados con el riesgo de muerte en un paciente cirrótico, que sangraron pero que no estaban recibiendo anticoagulantes. Y lo que pudimos observar es que no había diferencias ni en cuanto al control de la hemorragia. Ya ha dicho el doctor Arroyo que hoy en día tenemos tecnología para controlar la hemorragia muy eficaz. No hubo diferencias en el control de la hemorragia, ni en la necesidad de tratamientos de rescate, ni tampoco en la mortalidad a las 6 semanas, y que en realidad, ya lo ha mencionado él, fue el grado de insuficiencia hepática de nuestros enfermos en nuestro estudio medido mediante otros índices más, es un estudio retrospectivo, intentamos medir el Cliff Score, pero nos tuvimos que conformar con el MEL, el Child y el SOFA, que estos eran los parámetros que realmente se asociaban a la mortalidad, pero no el uso de anticoagulantes. ¿Y qué vamos a decir del TIPS? Bueno, del TIPS, fíjense, esto otra vez, datos acumulativos de cohortes que hablan de la posibilidad de realizar un TIPS en un paciente con trombosis portal. Fíjense, 70, 80, 90%. Y recientemente en la EASL de este año se presentó un estudio metaanálisis que llegaba a la mayor, otra vez a esta conclusión, 80, 90. Yo no soy muy amante de los metaanálisis, como no sé si ya se han dado cuenta, porque en los metaanálisis muchas veces son muy útiles para enseñarlos en charlas, pero mezclan muchas cosas y en la vida real los pacientes no son una mezcla, es un paciente con unas características muy determinadas. Y cuando miras con detalle estos estudios te das en cuenta, lo primero, que en la mayoría de los casos la trombosis portal fue un hallazgo durante el procedimiento del TIPS que se había indicado por una hemorragia por varices o que se había indicado por una ascitis refractaria. Y que por lo tanto el número de pacientes, cuando hablan de posibilidad de realizarlo, que ni tan siquiera llegaron a la mesa o ni tan siquiera se planteó el TIPS, nadie lo sabe, no se han considerado y por lo tanto es realmente muy difícil saber cuál es la aplicabilidad real del TIPS en el contexto de la trombosis portal. Y como ya os he mencionado antes, no es lo mismo poner un TIPS en este enfermo con esta trombosis, es la misma imagen de antes, no es lo mismo, en la cual hay una oclusión completa, pero ustedes pueden reconocer la vena porta,
de poner un TIPS en este enfermo que también puede decir cirrosis con trombosis portal más hemorragia, la definición, si no hacemos una buena caracterización de este enfermo o de este enfermo, que fíjense qué cavernoma con colangiopatía portal Pero si no hacemos un estadiaje, esto es un cirrosis, trombosis portal más hemorragia por varices. Entonces, hay algunos datos que sabemos ya claramente. Si las venas intrahepáticas están permeables o al menos son reconocibles, va a ser muy diferente la posibilidad. También es muy importante saber si existe una zona, lo que les decía del estadiaje, a la cual va a poder llegar la derivación. Si es esto, probablemente solo vamos a poder derivar esta pequeña ramita, pero no vamos a lograr descomprimir el sistema venoso portal, y este enfermo puede ser que sus varices surjan del hilio esplénico, y ponerle un TIPS a este enfermo, si no recanalizamos, no nos va a servir de nada. Por lo tanto, todo esto se tiene que tener en cuenta. Existen dos estudios que por primera vez realmente tienen en cuenta el papel del TIPS que puede jugar en los enfermos con trombosis, explicándonos un poquito más qué trombosis portal tenían los enfermos en los cuales se puso el TIPS. Este es un estudio de Suiza, una cohorte muy pequeña, fíjense, ya hablaban de 21 enfermos iniciales a valorar. Ya tenemos un dato, 21 que tenían trombosis venosa portal y que alguien se planteó, y que ya excluyeron 4. Ya sabemos que de momento excluyen 4 y quedan 21 que lo intentan, y de estos 21... en 9 nos explican que realmente lo que tenían era un cordón fibroso en lugar... Estoy acabando. Un cordón fibroso. Y fíjense que en 4 fallaron, en 4 de estos fallaron, en 4 de estos 9 no pudieron ponerlo. Ya nos están dando mayor conocimiento de cuál es el papel del TIPS en la trombosis portal. Sin embargo, utilizaron en la aproximación transyugular y tuvieron un relativo buen éxito. Pero probablemente el estudio más completo viene de la Universidad de Northwestern en Chicago, por el grupo del Dr. Salem, y fíjense que aquí es una población ya muy específica, enfermos con trombosis portal que los cirujanos de su hospital habían descartado, yo creo que con un criterio muy estricto, sinceramente, pero bueno, habían descartado el trasplante y habían dicho, este enfermo yo no lo voy a trasplantar. Y dije, si le recanalizas la vena porta, pues a lo mejor lo consideramos. Y fíjense que lo primero que decirles es que utilizaron la aproximación transhepática, pero finalmente cambiaron a la vía transesplénica como una vía de aproximación mucho más fácil, con menos complicaciones, y fíjense qué resultados tuvieron. No voy a entrar en detalle en este estudio, pero que lograron transplantar a una proporción muy importante de estos enfermos. Y les quería enseñar, y esta creo que es la diapositiva, fíjense, este es un enfermo de este tipo, fíjense, punción transesplénica, un trocito de vena esplénica permeable, fíjense que no continúa. En combinación con el servicio de angiorradiología de nuestro hospital, con mucha pericia, paciencia, fíjense cómo va avanzando una guía, cómo logra progresivamente avanzar, cómo confirma unos restos de porta todavía totalmente trombosados y con unas características no sanas, por supuesto, como la angioplastia, cómo se va haciendo angioplastia. Fíjense aquí ya el segundo abordaje, una vez que han logrado recanalizar. Aquí entramos a formar nosotros con la transyugular para hacer el TIPS, estos somos nosotros, cómo logramos pasar, cómo se pone una prótesis para el resto de trombo que había en la porta, y finalmente fíjense aquí cómo logramos disminuir y lograr tratar la hipertensión portal de esta paciente. Yo creo que hoy en día la recanalización venosa portal asociada al TIPS cuando el enfermo es cirrótico a veces no es necesario si el hígado es sano, sería una potencial nueva terapéutica para los pacientes seleccionados de estos pacientes. Y para resumir, el hallazgo de una trombosis requiere un estudio diagnóstico que confirme la existencia de una enfermedad hepática crónica subyacente, descarte que sea de origen maligno y determine la edad y la extensión. El impacto clínico de la trombosis en la evolución de la cirrosis no está bien establecido, sin embargo, en el contexto del trasplante hepático, si la extensión de la trombosis impide la realización de una anastomosis fisiológica del eje, ello va a deteriorar el pronóstico de estos pacientes. La recanalización espontánea de la trombosis, especialmente en las trombosis parciales y poco extensas, es posible, pero la progresión es una circunstancia mucho más frecuente. En trombosis recientes, los anticoagulantes lograrían la recanalización completa en aproximadamente un 50% de las pacientes. Datos preliminares sugieren que lograr la recanalización podría acompañarse de una mejoría
en el pronóstico, el número de hemorragias provocadas por los anticoagulantes es semejante en pacientes con y sin cirrosis, y el mayor número de hemorragias digestivas altas observadas en la cirrosis son secundarias a la hipertensión portal. Los anticoagulantes no empeoran el pronóstico de la hemorragia digestiva en pacientes con cirrosis, y el TIPS es posible en la mayoría de pacientes con trombosis portal aguda en los que fracasa el tratamiento anticoagulante, y podría ser una opción terapéutica que debe ser evaluada en pacientes con cavernomatosis portal. No obstante, la aplicabilidad de esta técnica es mucho menor y su realización debería ser realizada en centros con experiencia. Y muchas gracias por su atención. El doctor García Pagán se va a tener que retirar.